Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta tercera semana del Seminario de Políticas e Instituciones Metropolitanas en México que está llevando a cabo la licenciatura en Gestión y Administración Pública de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Sean todos bienvenidos y pues hoy me acompaña un gran panel. Por un lado tenemos pues al doctor Pablo al doctor Pablo Pineda, que nos acompaña de la Universidad de Guadalajara, así como al maestro Lenin Ríos, también de la Universidad de Guadalajara. Tenemos pues a nuestros dos colaboradores en la organización de este evento, al doctor Javier Rosiles Salas y al doctor Alberto Arellano. Entonces me voy a permitir, pues para dar inicio y vamos a dar arranque a esta sesión, con la ponencia del doctor Pablo Pineda, que lleva por nombre Diseño y Ejecución de Políticas Metropolitanas en materia de seguridad pública en México. Sin antes darle una cordial bienvenida y me voy a permitir leer un poco de su reseña profesional. Él Norwin, dice, ¿sí? perdón, Norwin, que te interrumpa, ¿me das un minuto? Es que, ¿qué crees? Sí, Que estamos adelante. recibiendo varios comentarios preguntando sobre las constancias. Ok. Perdón, antes de dar paso a los excelentes ponentes que tenemos el día de hoy, me quiero permitir decir que en un momento, en los comentarios de esta transmisión, se pondrá el enlace de un formulario. Con base en ese formulario es cuando la gente se puede registrar ahí, y las personas que se registren serán acreedores de una constancia. En el, en el espacio de las preguntas vamos a decir la palabra clave, que es la palabra clave que tendrán que llenar en el formulario, y con eso serán acreedores a una primera, digamos, una primera palomita de asistencia del día de hoy, para que al final del seminario pues, puedan ser acreedores de las constancias, ¿no? Perdón, esto era importante porque hay varias personas que nos han preguntado sobre ello. Gracias, Norwin. No, gracias, doctor Javier. Pero bueno, pues ya damos inicio. Primero, pues dar la semblanza de el doctor Pablo Alberto Pineda Ortega. Él es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económica en México y bueno, tiene un Master of Arts in International Migrant Students en la Universidad de Texas. También es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Regional. Y bueno, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y tiene el primer lugar en el Premio Nacional de Administración Pública 2017 del Instituto Nacional de Administración Pública. También tiene una amplia gama de publicaciones, es autor de diferentes libros, entre los cuales se destacan La hechura de la política del desarrollo social en los municipios de México. Por otro lado, tenemos otro título que es La política pública municipal y coordinación intergubernamental en México, un estudio de caso, editado por la Universidad de Guadalajara. Entonces, entre muchos otros, doctor Pablo, sea bienvenido con su ponencia y estamos atentos. Gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación y pues entramos en materia. Mi participación será en torno al que es, sin ninguna duda, el problema más acuciante, más importante que padece la sociedad mexicana, que es el de la seguridad pública, y lo analizo en el marco de los gobiernos metropolitanos. Ese es básicamente el gran tema de la exposición. La estructura de la exposición es la que aparece en esta lámina, una muy breve digresión acerca de la seguridad pública, la seguridad ciudadana, para entrar a continuación al ámbito del desarrollo metropolitano, refiriendo en tercer lugar qué entendamos por gobernanza y gobernanza metropolitana, para centrarnos finalmente en el estudio de las estrategias planteadas en distintas zonas metropolitanas del país, algunas de las más importantes en materia de seguridad pública, con una muy breve reflexión en torno a las conclusiones que se desprenden de la exposición de los puntos anteriores. Esa es la estructura de la exposición que haré a continuación. Inicio con esta lámina. Esta es una lámina que deriva de la investigación periódica que realiza una
instancia latinoamericana acerca de distintos temas. Recojo para el caso mexicano cuáles son las principales preocupaciones que los ciudadanos en México percibimos. Y vean ustedes cómo de los grandes temas existentes, pobreza, desocupación, problemas económicos, problemas en educación, seguridad pública, corrupción y problemas en el ámbito de la política, el que tiene una mayor presencia es justamente el de la delincuencia y la seguridad pública. Como se aprecia en el total de los encuestados, poco menos de la tercera parte de todos ellos afirman que la principal preocupación es la seguridad pública. Ese es el problema más importante que se vive en el país. La fuente es Latinbarómetro. Y vean ustedes, por cierto, esta información es del año pasado. La verdad es que la pandemia pues, ha puesto de cabeza al planeta Tierra, pero inclusive con la pandemia, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, el tema de la inseguridad no se ha reducido, antes al contrario. Bueno, vean ustedes en las siguientes dos columnas, las relativas al sexo del entrevistado, cómo inclusive el problema de la inseguridad pública es todavía de mayor preocupación en el caso de las mujeres. Las mujeres son las principales, que no las únicas, pero sí las principales víctimas de la inseguridad pública en México. Y es ese el problema de la delincuencia, de la inseguridad, el problema más sentido en la percepción general de los ciudadanos mexicanos. Esta lámina, la siguiente es una lámina del gobierno mexicano, lo aclaro para que no estamos inventando los datos. Y vean ustedes cómo la lámina anterior eran datos de percepción, esta lámina es de datos duros, datos de víctimas de homicidio doloso. Y vean ustedes que prácticamente pues viene habiendo alrededor de 100 muertes dolosas al día, de los cuales no menos de 14 o 15 son de mujeres. Entonces, en la línea de regresión, cómo existe una tendencia creciente. El nuevo gobierno, con esta ocurrencia del abrazos no balazos y el presidente yendo a la tierra del más importante capo en México a saludar de mano a su señora madre, yo no sé si supuso que eso iba a reducir tan acuciante y tan ingente problema de la inseguridad. Lo cierto es que esta lámina da cuenta de que la inseguridad sigue creciendo y nada indica que se va a reducir, de manera que en la lámina anterior la percepción, la preocupación mayor es la inseguridad, y en esta lámina apreciamos que en efecto esa preocupación tiene un claro sustento en los datos que estamos presentando en esta gráfica. Ahora bien, mucho se ha escrito en realidad sobre el tema de la prevención del delito. En un entorno de inseguridad, y en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas ha habido congresos a donde especialistas en este tema han expresado su sentir y han presentado propuestas y han formulado principios que debieran formar parte integral de toda política pública en materia de prevención del delito. Doy una revisión muy rápida de estos 8 principios, que son los que se desprenden del último congreso en la materia, congreso de la ONU, de especialistas en materia de prevención del delito. Tenemos en primer lugar el principio de la necesidad de un verdadero liderazgo de los gobiernos, desde luego de los gobiernos en todos los niveles, para que se disponga de un marco institucional para la prevención del delito. Esto es, tiene que existir una verdadera estructura con fundamento normativo, con recursos, con personal y con presupuesto para enfrentar el problema. El segundo principio establece la necesidad de integrar la política de prevención del delito a las políticas de desarrollo socioeconómico. Esto es,
el problema de la delincuencia y de la violencia no se constriñe a una insuficiente acción represiva por parte del Estado, sino que requiere una intervención integral que abarque el ámbito del desarrollo social y de la promoción económica, porque justamente con estos dos aspectos, el desarrollo social y la promoción económica, los potenciales candidatos a insertarse en las redes de la delincuencia podrían encontrar alternativas pues, para abrirse camino en el ámbito de la legalidad. Un tercer principio, sobre el que volveré más tardecito, tiene que ver con este gran tema de la gobernanza. La gobernanza implica el alcanzar acuerdos en cualquier ámbito de la vida social, puede ser a nivel estatal, municipal o federal, y desde luego en el tema que a nosotros nos compete, en el ámbito de los gobiernos metropolitanos, entre los tres grandes sectores que pueden abonar a reducir los índices de delincuencia. En primer lugar, desde luego el gobierno como lo establece la ciencia política y como fue planteado originalmente por Max Weber, pues es quien ejerce el monopolio legítimo de la fuerza y en consecuencia, pues en toda política de prevención del delito debe estar presente, pero escuchando y abriendo espacios a la sociedad civil y considerando desde luego la participación del sector empresarial. Un cuarto principio se refiere a la sostenibilidad y la rendición de cuentas con una financiación de largo plazo para poder mantener y evaluar los programas públicos. Esto es lo que plantea este principio, es la necesidad de que se preserven las estrategias de prevención del delito y que éstas se estén evaluando de manera regular, porque el diseño y la buena ejecución de una política pública no garantiza que se alcancen las metas programadas y en consecuencia pues debe haber un ejercicio de rendición de cuentas a través de la evaluación permanente de los programas públicos en la materia. Un quinto principio planteado en el marco de los congresos sobre la materia en el seno de la ONU es que las decisiones en esta temática estén basadas en el conocimiento, estén basadas en datos objetivos sobre los problemas de la delincuencia y que se puedan identificar las causas que explican los fenómenos delictivos y desde luego que se puedan recoger las buenas prácticas internacionales que actualmente podemos conocer, que han probado su valor, su éxito en todos los ámbitos. Un principio adicional tiene que ver con el respeto del Estado de Derecho, la preservación de los derechos humanos y la promoción de una verdadera cultura de la legalidad. No se puede hablar de prevención de la delincuencia si no existe un verdadero Estado de Derecho y las autoridades que participan en la materia lo respetan y lo hacen valer. El penúltimo principio plantea la necesidad de establecer y estudiar, entender cuáles son los vínculos entre la delincuencia local y la delincuencia transnacional. En un mundo globalizado es claro que las expresiones de delincuencia local se integran a las iniciativas transnacionales de delincuencia y hay que lograr identificar estos vínculos para poder enfrentarlas de una manera más exitosa. Finalmente, un principio planteado en el seno de la ONU, estos principios que estamos revisando, tiene que ver con la necesidad de identificar plenamente cómo las víctimas de la delincuencia tienen un perfil diferenciado y que en consecuencia, desde luego, existen grupos más vulnerables. Su vulnerabilidad tiene que ver no solamente con la edad, no solamente con la condición de género, tiene que ver también con la marginación, con criterios, otros aspectos de discriminación, de manera que, por supuesto, debiera haber estrategias diferenciadas de política para la prevención de la delincuencia. No me detengo más en esto, rescato estos que son principios que debieran estar presentes en toda estrategia
de prevención y combate de la delincuencia. Ahora bien, el Estado mexicano reconoce e identifica la temática de la seguridad y la inseguridad y simplemente reviso el artículo 21 constitucional que, repito, reconoce plenamente que es una responsabilidad del Estado mexicano atender la seguridad pública y precisa los fines que son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la preservación del orden público. Los aspectos que implica son la prevención, la investigación y la persecución de los delitos. Esto existe un fundamento legal en el Estado mexicano, existe una disposición puntual que después, a través de las leyes reglamentarias, abunda sobre las estrategias y las potestades que tienen los tres órdenes de gobierno en este tema de primera importancia. Sobre esa base, el gobierno de la República ha planteado lo que él ha denominado un esquema de articulación en la atención de la delincuencia a través de los tres niveles de gobierno. Esta es una reproducción puntual del esquema propuesto por el gobierno de la República. Y yo de esta lámina me detendría específicamente en la parte inferior, a donde, como ustedes pueden ver, se plantea que haya una subsidiariedad diferenciada de acuerdo a capacidades, contexto y circunstancias locales. Su implementación será gradual a nivel nacional. Me detengo un momento en explicar esta reflexión general, a donde se plantea que no obstante que la ley establece que la policía local tiene potestad en la prevención del delito, en la solución a través de la policía de proximidad, de la atención del problema de la inseguridad, porque en efecto la literatura y también la práctica nacional e internacional documentan que la mejor policía es la policía local, porque es la que mejor conoce el contexto de cada una de las situaciones de cada uno de los barrios y cuáles sean las principales preocupaciones. Y en consecuencia, el gobierno estatal y el gobierno federal, en un esquema de subsidiariedad, podrían entrar en las tareas de prevención del delito, pero particularmente pues en función de las capacidades de las policías locales, del contexto de estas comunidades locales, porque ciertamente los niveles de delincuencia son distintos en cada región y en consecuencia las capacidades gubernativas para enfrentar el problema de la delincuencia por los gobiernos locales también son diferenciadas y deba en ese tenor existir un esquema de articulación entre los tres órdenes de gobierno. Muy bien, el siguiente tema de esta presentación tiene que ver con una circunstancia que hemos venido enfrentando en los últimos 40 años y como ahora lo explico, pues se va a seguir viviendo, que es el tema del desarrollo metropolitano. Lo que se plantea en esta lámina, pues no lo estaré leyendo, simplemente lo que dice esta lámina es que si bien por un lado el crecimiento urbano ha significado que la gente pueda encontrar en las grandes urbes, en las ciudades, oportunidades en materia educativa, de salud, de recreación y desde luego mayores oportunidades laborales, pues también se enfrentan problemas de insuficiencia en infraestructura social, se enfrentan problemas de movilidad, porque es el caso que no coinciden los espacios habitacionales con los de desarrollo laboral y en consecuencia el transporte público deficiente se vuelve un obstáculo para la calidad de vida local y esto a la postre se agudiza más porque la insuficiente provisión de servicios de valor público en materia de desarrollo social pues hace que se amplíen los niveles de marginación entre la gran mayoría de la población, conviviendo con zonas exclusivas de familias de altos ingresos que paulatinamente se vienen apropiando del espacio público
y generan un contexto de segregación espacial fincada en la inequidad en el ingreso y las oportunidades. Entonces, ese es el escenario que se vive en México, un escenario que no es exclusivo de nuestro país, que caracteriza 5 minutos, a todos los doctor. países aliados. Sí. Perdón. 5 minutos. Gracias, sí. Muy bien, entonces esa es la situación que se enfrenta. En esta lámina se hace un recuento de cuál es el escenario. El INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, cada 5 años hace un ejercicio de medición del crecimiento de las zonas metropolitanas, y es el caso que en el más reciente, del 2015, ya se identifican 74 zonas metropolitanas, y el párrafo final de esta lámina da cuenta de cómo el tema metropolitano ha tenido una mayor presencia y la seguirá teniendo en el futuro inmediato. Muy bien, la ley en México define que sea una zona metropolitana. Estamos hablando de conurbaciones que por su complejidad, interacciones, relevancia social y económica, conforman una unidad territorial de influencia dominante. Bueno, pues estas unidades, estas complejidades de zonas metropolitanas implican en consecuencia estrategias de desarrollo metropolitano. ¿En qué consisten esas estrategias? Bueno, en alcanzar acuerdos entre los municipios conurbados, con la participación desde luego del gobierno estatal, a donde se dé un proceso de planeación, regulación, gestión, financiamiento y ejecución de acciones, obras y servicios en zonas metropolitanas, que, como lo indica este último párrafo que recoge el artículo 3 de la ley en la materia, debe haber la participación de los 3 órdenes de gobierno y desde luego de las instancias creadas a través de las leyes de desarrollo metropolitano para estos procesos de planeación. Ahora bien, como las zonas metropolitanas implican la participación de distintos municipios, lo decía, pues se deben alcanzar acuerdos en materia de gobernanza. La gobernanza es un proceso social, a tono con Luis Aguilar, que define el sentido de dirección, es un proceso de dirección estructurado, esto es, no solamente fincado en valores compartidos por los municipios que tienen zonas urbanizadas, que tienen preocupaciones en materia de seguridad pública, sino también es un tema que implica la definición de instrumentos de gerencia, se requiere una instancia de gobierno, se requiere asimismo la interlocución entre los distintos grupos que participan, y que ciertamente no es una interlocución racional, incluyente y pacífica. Puede haber diferencias sobre los temas sobre los que se quiera alcanzar acuerdo de gobernanza, y deben intervenir desde luego sociedad y gobierno. Debe haber una deliberación conjunta, y el último punto plantea que la gobernanza explica la descentralización que caracteriza el actual proceso de dirección en sociedad. Por supuesto, ya estamos hablando de una multipolaridad, porque son distintos gobiernos, son distintos sectores de la sociedad y distintas instancias las que participan. Muy bien, planteada esta estructura general, me detengo finalmente en los pocos segundos que me quedan en el tema fundamental, que es el de seguridad pública. Los estudios del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, destacan que las ciudades son laboratorios naturales para la innovación en políticas destinadas a prevenir y reducir la violencia. ¿Por qué? Porque la mayor expresión de la violencia se da en zonas focalizadas de las grandes urbes de América Latina, y en consecuencia son justamente las ciudades las que han echado a andar las estrategias más exitosas de prevención del delito y de la seguridad pública en las últimas décadas. Ha habido innumerables, el BID registra más de 1.300 en las ciudades de América Latina, y como dice esta lámina, pues ha habido, desde luego, experiencias exitosas, como también aquellas otras que no han tenido buen fin. Esta investigación se concreta en el análisis de 3 de las más importantes
zonas metropolitanas del país. Y aquí concluyo mi intervención. Como ven, fue un contexto general. Ya no hay oportunidad de detenerme de manera puntual en las estrategias planteadas, pero dejo planteado el escenario general de esta problemática de inseguridad ciudadana que se vive en el mundo contemporáneo. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, doctor Pablo. Pues bastante interesante el tema que estamos tratando el día de hoy, ¿no? Porque estamos pues hablando de seguridad pública y pues ya que se integra el maestro Lenin, me gustaría hacer una pregunta en conjunto de cómo se entiende la seguridad pública y la diferencia entre esta y la seguridad nacional. En este momento, ya que concluya la participación del maestro Lenin. Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces, no, para el... ¿Perdón? No, sí, como tú dispongas, esperamos a que intervenga el maestro Lenin y luego abrimos la sesión de preguntas, o en este momento, como ustedes... Bueno, yo quería hacerles esta pregunta para que podamos contestar los tres. Sí, entonces, si me pueden contestar esta pregunta, los dos, y ya para dar la introducción para que pueda entrar el maestro Lenin, perdón. ¿Sí? Entonces, la pregunta para los dos es la siguiente. ¿Cómo entienden la seguridad pública y la diferencia entre esta y la seguridad nacional? Primero el doctor Pablo y después enseguida el maestro Lenin. Muy bien. Sí, la seguridad pública, y a tono con lo que referí del artículo 21 constitucional, tiene que ver con estas acciones para preservar la integridad física, el patrimonio y la paz social en un contexto específico. Así lo definimos, así lo define la Constitución. Y en el contexto actual existe una discusión muy interesante entre seguridad pública y seguridad ciudadana. Este último concepto es un concepto más moderno y más integral porque contempla la necesaria participación de la sociedad civil en la definición de las estrategias para enfrentar la inseguridad y que va a tono con un concepto que desarrollé, que retomo del maestro Luis Aguilar Villanueva, que es el de gobernanza. Entonces, la seguridad pública y la seguridad ciudadana tienen que ver con estos temas que referí. Y la seguridad nacional es un concepto más incluyente y más amplio porque existen temas de seguridad que no son de carácter estrictamente local, que inclusive tienen que ver con la preservación de la soberanía y que en consecuencia ya abarcan la intervención de una instancia, en el caso nuestro, de la instancia del gobierno federal en su participación. Yo quisiera dejarlo aquí. Estoy cierto que el maestro Lenin, que sin duda conoce más que yo en temas de seguridad, también hará una intervención muy interesante. Gracias. Okay. Adelante, maestro Lenin. Gracias. No, bueno, yo creo que la intervención del maestro Pablo, con eso me parece que se diferencia lo que sentido específico pudiera ser la diferencia entre una y otra. La seguridad pública, más allá de que exista muchas denominaciones, pero puede entrar básicamente en funciones de prevención a nivel local. Y el concepto de seguridad nacional contempla, digamos, como la seguridad del país o lo que sería la seguridad interior, que regularmente está en términos incluso de competencias, es decir, de atribuciones de los ámbitos de gobierno, correspondería, digamos, a nivel federal, como en nuestro caso, como una federación, en la atención de la seguridad nacional al gobierno federal, y para eso, vaya, existe el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Que fundamentalmente de la Marina, y digamos ya un poco el apoyo que se brinda ahora con esta nueva institución que es la Guardia Nacional. Y digamos que la seguridad pública, aunque es un ámbito, digamos, de competencia de los tres ámbitos de gobierno, está un poco, digamos, más focalizada a temas más territoriales y ahí quizás los ámbitos de acción más directa, como lo exponía Pablo, estaría las entidades federativas, los gobiernos estatales y los municipales. Perfecto, pues muchas gracias por responder esta pregunta y damos pie
a el inicio de la intervención del maestro Lenin con su ponencia La política metropolitana de Guadalajara, aprendizajes de un proceso fallido, y me permito leer una pequeña semblanza del maestro. Es egresado de la licenciatura de abogado por la Universidad de Guadalajara, es maestro en Derecho con especialidad en impartición de justicia y seguridad pública por la Universidad de Guadalajara, es maestro en Gobierno y Administración Pública Municipal y Estatal por el Colegio de Jalisco y actualmente cursa el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Guadalajara, el cual está inscrito al PNPC, en donde su línea de investigación está enfocada a las metrópolis. En el ámbito profesional ha trabajado como servidor público en el gobierno federal, estatal y municipal, en las áreas relacionadas con la administración pública, servicios públicos y seguridad pública. Hasta aquí mi participación y le damos la palabra al maestro Lenin. Bienvenido. Muchas gracias, maestro Norwin. Y bueno, primero aprovecharía también para agradecer la invitación que se nos hizo por parte de usted, del doctor Javier Rosiles, desde luego del doctor Alberto Arellano y desde luego pues de la rectoría de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, de Ocampo, por la amable invitación que nos hicieron pues como para platicar sobre estos temas. Voy a proceder a compartir mi presentación, a ver si lo puedo hacer. Denme un segundo. Perdón, maestro Norwin, ¿ahí se ve mi presentación? Sí, ahí ya la estábamos viendo, sí. Sí, perfecto. Bien, básicamente voy a hacer primero una breve contextualización del tema. Bueno, perdón por el cambio rápido, pero básicamente la idea es hacer un abordaje al proceso que se sigue en el área metropolitana de Guadalajara, específicamente en el ámbito de la seguridad pública. Pero para que pueda haber una mayor comprensión, sobre todo de los estudiantes que estén participando de este evento, quisiera un poco contextualizar de dónde viene el tema para que haya una mejor comprensión. Y por eso propongo estos puntos a tocar. El tema de metropolitano, pues es un tema que implica a las grandes metrópolis, a las grandes urbes, y como es del conocimiento, una de ellas es la llamada área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Que es una mancha urbana que hasta ahorita comprende ya 9 municipios, no necesariamente todos conurbados, pero integran esa área metropolitana. Entonces, primero quisiera situarlos porque pues hay un esquema de coordinación mucho más amplio que se ha venido consolidando. De hecho, hay algunos analistas del tema de las metrópolis en México que consideran que el caso del área metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, pues es una de las metrópolis en donde se ha logrado un mayor proceso de avance, y por eso resulta relevante, pues desde luego, analizar estos procesos que eventualmente puedan ser replicables, pero en este caso me va a tocar exponer un proceso que, a la consideración mía y de algunos otros analistas, pues es un proceso que hasta ahora ha sido fallido, ¿no? Entonces, también se puede aprender desde luego de los errores, y ese creo que es uno de los trabajos que tienen que realizar los investigadores. Bueno, de manera muy general, la conformación, digamos, de todo el andamiaje hasta ahora institucional para el tema de la metrópoli de Guadalajara, por situarlo así, es un proceso que ahora se ha tratado de darle una visión integral, lo cual sin duda es un mérito en este proceso. Y el proceso ha dado lugar a una parte importante, y yo creo que ese sí puede ser un aprendizaje para las otras áreas metropolitanas en México e incluso en otras partes del mundo, que el tema principal ha partido aquí a partir de la planeación, es decir, cuál sería como una hoja de ruta para poder atender procesos que se generan en las metrópolis, basados un poco ya en la introducción que hizo de alguna manera el doctor Pineda, en el sentido pues de que estos procesos de conurbación generan una problemática a todos los municipios que de alguna forma se integran de manera
muchas veces involuntaria en la expansión urbana y que eso genera problemas en cuanto a esa conurbación a las distintas ámbitos de gobierno que se asientan en esa zona, y algunos que incluso están distantes pueden verse afectados o beneficiados. O sea, hay una correlación en este proceso. Entonces, en el caso del área metropolitana de Guadalajara se ha generado como un sistema integral metropolitano, o sea, que contempla no solo el tema de seguridad, sino otros temas. Y básicamente lo que quiero situar aquí es cuáles son los distintos temas y de ahí jalar el tema que me va a tocar ampliar un poco más la revisión y análisis. El órgano, digamos, que se ha creado como parte de la planeación metropolitana en el área metropolitana de Guadalajara, y ahorita vuelvo un poco a cuáles son los municipios que la integran, es el Instituto Metropolitano de Planeación del área metropolitana de Guadalajara, y ahí mejor conocido como el IMEPLAN. Digamos que ese es el eje a través del cual se articula la atención de los distintos rubros que hasta ahora han sido considerados como de atención o de interés metropolitano, como se expone en esta gráfica, ¿no? Y los temas hasta ahorita son seguridad ciudadana, movilidad, gestión del medio ambiente, gestión integral de gestión metropolitana, recuperación de espacios públicos, modelos de vivienda, proyectos estratégicos de inversión para el desarrollo y la atención de emergencias y contingencias. Entonces, de todo ese sistema que aspira a hacerlo, pero es importante que se tenga así concebido, nosotros vamos a enfocar en este caso en la exposición del tema de la seguridad. En este proceso de planeación del IMEPLAN, todos estos temas han generado, para su atención ya específica, la generación de agencias metropolitanas. O sea, entidades que se van a encargar de forma pretendidamente especializada para focalizar la atención de cada uno de los temas que sean considerados de atención metropolitana, como lo es el de la seguridad. Entonces, de las 5 agencias metropolitanas que existen ahora por diseño de este sistema integral metropolitano, nos vamos a encargar de la Agencia Metropolitana de Seguridad, aunque nada más lo menciono, hay otras 4 agencias más, una es de medio ambiente, otra es de movilidad, otra es de cooperación internacional y la otra es de gestión de residuos sólidos, un poco para que sepan. Bueno, ya entrando al tema específicamente de la seguridad en el área metropolitana de Guadalajara, y ahí sí doy el dato de los municipios que actualmente integran el área metropolitana, porque también ha sido un proceso gradual, es decir, el área metropolitana se integró a partir de una ley de coordinación metropolitana que se creó en el estado de Jalisco en el año 2011, y bueno, básicamente ha tenido como propósito ir integrando municipios, y actualmente la conformación del área metropolitana la integran 9 municipios y el gobierno del estado. O sea, el área metropolitana se genera por un convenio precisamente de coordinación intergubernamental en el que participa el gobierno del estado de Jalisco y 9 municipios. Los municipios que integran el área metropolitana de Guadalajara son, pues, el municipio de Guadalajara como ciudad capital, y los municipios que en algún momento fueron como los municipios clásicos para los que somos oriundos de esta zona, es Zapopan, Tlaquepaque, o mejor, bueno, el nombre formal es San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, y se han venido agregando otros más, como son el municipio de El Salto, de Ixtlahuacán de los Membrillos, de Juanacatlán y de Tlajomulco de Zúñiga, y Zapotlanejo. Todos estos son los que integran el área metropolitana de Guadalajara. Bien, en el tema específicamente de seguridad, la parte que dio surgimiento, digamos, a la atención a este tema, se dio a través de la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad, que surgió a través de un convenio, que es la forma que la Constitución, o una de las formas que la Constitución establece
para poder llegar a acuerdos intergubernamentales, para brindar mejor atención a los servicios públicos. Entonces, este acuerdo para crear una agencia metropolitana que se encargara de atender los temas de seguridad surge por un acuerdo el 31 de octubre del año 2016. Y básicamente las atribuciones que se le dieron a esta agencia metropolitana en su origen, pues básicamente era, bueno, de hacer como trabajo de diagnóstico y diseño, ¿no?, de políticas públicas metropolitanas, digamos de seguridad, aunque acá ya en un lenguaje muy contemporáneo, le pusieron más bien es que es para garantizar el derecho humano a la seguridad, lo cual pinta muy bien, ¿no? Y el órgano que se creó como órgano de gobierno, porque se debe entender que esto es uno de los temas interesantes y a la vez complejos, de cómo se pueden tomar las decisiones para que se pueda afectar el espacio metropolitano. O sea, ese es como uno de los grandes retos que se tiene cuando se aborda el tema de cómo gobernar una metrópoli, porque lo que implica es que se tengan que tomar decisiones consensuadas entre todos los ámbitos de gobierno que converjan en un espacio, en este caso en el metropolitano, para ver cómo se toman las decisiones. Y aquí lo que se optó es por una junta de gobierno, la cual la integran, pues obviamente, un representante de cada uno de los gobiernos que comparecen a ese acuerdo y, bueno, pues lo encabeza el gobernador del estado y los presidentes municipales de todos los municipios que integran el área metropolitana. Bueno, de hecho, debo decir, porque esta información incluso la corroboré todavía el día de hoy en la página del IMEPLAN, que por cierto, no, si alguien tiene mejor suerte, yo la intenté abrir y creo que a ver si mañana ya abre, porque es una página, entiendo, muy cargada y la información ahí al menos no es fácil el acceso, porque no sé por los datos o no sé si se requiere algún tipo de complemento en la computadora para que acceda uno a esa página, pero entiendo que está muy cargada y tal vez eso dificulta su consulta. Pero lo comento porque la Agencia Metropolitana de Seguridad todavía está considerada como un organismo de la propia y como lo vamos a ver en la exposición, o sea, la agencia como tal ya desapareció precisamente para dar lugar ahora a lo que se llama formalmente la Policía Metropolitana de Guadalajara. Entonces, digamos que su periodo de vigencia o de existencia de esta agencia básicamente fue del 31, digamos ya del 1 de noviembre de 2016 hasta el pasado 20 de agosto del 2019. Y bueno, aunque no es el tema específico concentrarnos ya en una institución que al menos formalmente ya cambió, pero la valoración, porque también es un poco la idea esta, o sea, de la gestión de esta institución, de la agencia, pues básicamente su saldo es pobre, ¿no? Por no decir negativo, básicamente porque la idea era empezar a articular políticas de alcance metropolitano en materia de seguridad a través de políticas públicas. Y se enfocaron en dos temas que ciertamente no son menores y que son temas complejos. El tema de la homologación salarial y el tema de las condiciones laborales del personal de seguridad pública de todos los municipios. Y vaya que el tema, les digo, no es menor, pues porque hay una disparidad importante entre otros rubros, pues el de los salarios, ¿no? O sea, de hecho, creo que la consideración a nivel nacional incluso es que, por ejemplo, el municipio de Zapopan es el municipio que mejor paga a los policías en todo el país. Entonces, si ustedes sitúan, para los que no conocen muy bien el área metropolitana o el área metropolitana de Guadalajara, bueno, Zapopan es un municipio grande y de mucha pujanza, digamos, económica, aunque la gente identifica más a la ciudad capital por obvias razones, que es Guadalajara, pero los municipios que se encuentran, digamos, a los alrededores de Guadalajara, bueno, de hecho, quizás al que puedan identificar es a uno de ellos que fue nota hace algunas semanas, meses, el Ixtlahuacán de los Membrillos, pues es un municipio que está un poco distante de la zona metropolitana de Guadalajara y obviamente ahí la cuestión salarial e incluso el número de policías pues es muy bajo en relación al municipio de Zapopan, por decir al más importante en cuanto a la atención salarial, y obviamente tratar de homologar un salario igual para todos los policías,
pues no es asunto nada menor, ¿no? Y es un tema que es importante dejarlo como apunte, por lo que enseguida vamos a exponer. Bueno, como la Policía Metropolitana tiene como ciertos problemas de origen y quisiera ir identificándolos para en la conclusión simplemente retomarlos. Formalmente, la Policía Metropolitana de Guadalajara nace a través de un convenio de colaboración de los municipios y el gobierno del estado que integran el área metropolitana de Guadalajara apenas el 26 de julio del 2019, o sea, poquito más de un año. Y nace con un convenio, como han surgido muchas de las instituciones metropolitanas que se han creado. Bueno, aquí un primer tema a señalar es que hubo un muy mal saque para este proceso. ¿Por qué? Porque no obstante que se quiso crear la Policía Metropolitana de Guadalajara, fíjense nada más qué despropósitos ocurrieron. Se suscribió el convenio sin que se incorporara uno de los municipios que integraban el área metropolitana de Guadalajara. Y entonces de suyo eso ya era un despropósito, porque nada menos uno de los objetivos centrales de este convenio era pues que las acciones que se tomaran tanto de política pública como operativamente en materia de seguridad se ejecutaran en el área metropolitana de Guadalajara. El área metropolitana de Guadalajara está definida desde el año 2014 por los municipios que se agregaron en su fundación y los que se han incorporado. Entonces, el área metropolitana de Guadalajara ya está delimitada desde el año 2014 y se ha venido, digamos, expandiendo conforme se han incorporado otros municipios a esa área. Pero pensar en que se quería hacer una policía metropolitana para el área metropolitana de Guadalajara sin considerar a un municipio, y además un municipio no menor, en este caso el municipio de San Pedro Tlaquepaque, pues era un soberano despropósito. Obviamente ahí hay temas que analizar, pero sí lo destaco porque eso generó, en mi opinión, de salida, pues una decisión política bastante desafortunada que me parece que ha traído como consecuencia muchos otros temas. Más allá de lo que ha pasado, que sí, vamos a entrar después un poquito al tema del maestro, cómo... Maestro, 5 minutos. Perfecto. Y hay un segundo nacimiento, lo llamo aquí porque resulta que entonces, como en el primero no participó un ayuntamiento, se tuvo que enmendar la página y entonces hubo un segundo intento. Y esto es un poco medio caricaturesco, porque hagan de cuenta que lo primero no pasó, o sea, lo primero como que se olvidó y ya el 20 de agosto del 2019, o sea, prácticamente un mes después, surge otro, pero retomaron la existencia previa del área de la Agencia Metropolitana de Seguridad, que si recuerdan con una lámina anterior se creó en 2016, se retomó el convenio que había dado lugar a la Agencia Metropolitana de Seguridad y simplemente se hizo una modificación a ese convenio para dar surgimiento a la Policía Metropolitana, ahí sí ya con la incorporación de todos los municipios, incluyendo el de Tlaquepaque, ¿no? Ahí simplemente señalaría que más allá de que después en la parte de preguntas pudiera haber algún espacio, hay temas muy importantes, más allá de los que no sabemos, pero o sea, del tema de política, y llama la atención porque para los que no lo saben, el área metropolitana de Guadalajara, al menos de los 4 municipios más importantes, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, están gobernados por un mismo partido político, por aquello de que algunos comentaban que cuando son del mismo color, casi las cosas salen en automático. Bueno, hay muchos ejemplos, particularmente en la área metropolitana, que no han sido así. De hecho, igual yo tengo una investigación anterior sobre el tema, donde pasó un poco el mismo problema y habían de otro partido político. Entonces, ese tema hay que verlo con mucho cuidado. Y bueno, nada más destacar también que se han hecho ya modificaciones a este convenio, pese a que fue relativamente nuevo en agosto, hubo otras modificaciones en noviembre del 2019 para tratar de componer el mal saque, ¿no? Y hubo varias cuestiones que después retomaría, ¿no? A reserva de profundizar en el tema, porque desde luego hay mucha más información que se podría compartir, la chico nada más para comentar. El proceso formal para la integración de la Policía Metropolitana de Guadalajara, aunque parezca increíble, es un proceso que no se ha concluido, al menos en su proceso formal legal. Obviamente,
en el discurso opera, o sea, de facto opera. Pero vean el último dato. O sea, según la información disponible, la policía está integrada por alrededor de 50 elementos. Y pongo ese dato de que 22 aportados por Guadalajara porque es el que más ha aportado. Imagínense ustedes, si hay 9 municipios adicionales, a lo mejor alguno ha aportado uno o tal vez ninguno. Ese dato no existe porque ha habido también un problema de falta de información o de transparencia. Pero nada más les doy el dato. La propuesta original de la conformación de la Policía Metropolitana era de más de 7,000 elementos. Bueno, un poco para cerrar, ¿cuáles son algunas cuestiones de aprendizajes en el proceso? Bueno, el proceso ha sido errático, ¿no? Sobre todo, pues, les digo, porque creo que no hubo un cálculo político y un análisis, un diagnóstico amplio para valorar todas las implicaciones que tenía el echar a andar un proyecto de este calibre, ¿no? Los resultados de la policía específicamente, o sea, como institución, son prácticamente inexistentes porque, o sea, hay un tema muy nebuloso. O sea, no hay, por ejemplo, una página de acceso a la policía. Yo he hecho, por ejemplo, peticiones de información a distintos órganos del Estado y se declaran incompetentes. En fin, o sea, han tratado de alguna forma de estar, y aparte la pandemia ayudó porque se suspendieron términos hasta hace como 15 días. Bueno, no obstante, a partir de la información disponible de manera oficial, los números que se dan, porque se dice que la policía sí da resultados, pero realmente se hace un agregado de lo que cada policía en lo individual hace y no como tal, como un resultado de la policía metropolitana. Los aprendizajes. Bueno, en lo político, yo creo que una falla muy importante fue la no inclusión de uno de los municipios que integran el área metropolitana, y eso obviamente se asocia con una decisión desafortunada del gobernador, que decidió echarlo a andar, y yo creo que no midió la implicación que eso tenía. Y desde luego se conjuga también con una premura para hacerla, ¿no? Porque obviamente era el gran campanazo político a nivel nacional que el área metropolitana de Guadalajara iba a tener una policía metropolitana. En lo estratégico, que yo también es un tema importante, que es técnico, no se hizo una valoración adecuada de las implicaciones políticas y financieras para su implementación, y eso lo comenta el doctor Pablo en su exposición, la importancia de considerar el tema económico. Y finalmente, de una u otra forma, en mi opinión, el tema de la seguridad pública. O sea, yo creo que si hay un tema complejo para ser tratado por los gobiernos de manera metropolitana, es la seguridad, ¿no? Y yo creo que no se le midió el calibre. Y ya nada más me lo comentaba Pablo. O sea, el Estado se concibe, creo, todavía hasta hoy en día, en su sentido más clásico, como el que tiene el monopolio de la fuerza pública legítima. Y entonces díganme ustedes cómo los presidentes municipales van a darle el poder a otra entidad sin que exista un tema bastante más claro del que podría haber. Y el otro tema que comentaría como procesos de falla, aprendizaje, la pobre o casi nula participación de entidades no gubernamentales, llamado participación ciudadana, o eso que algunos llaman, como Pablo o el doctor Aguilar Villanueva, la gobernanza, la falta de transparencia y rendición de cuentas, y yo concluiría con una moraleja de que la premura no ayuda. O sea, la implementación o la creación, implementación de la policía partió de una decisión política del gobernador del estado y que me parece que urgía hacerlo, y eso trajo una serie de traspiés que hay que revisar seguramente con mayor detalle, pero que eso ha dado como resultado, pues en mi opinión, un resultado fallido en esta política, ¿no? De mi parte sería todo, igual quedaría pendiente por si alguien tiene alguna opinión, comentario, queja o pregunta. Ok, pues muchas gracias, maestro Lenin. Doctor Pablo ya también nos acompaña. Ya nos están llegando vía Facebook algunas preguntas y dudas que surgieron con sus ponencias. La primera va dirigida al doctor Pablo, que dice: ¿cuáles considera usted que son las principales problemáticas de instituciones de seguridad metropolitana de acuerdo a los principios que mencionó en su exposición? Ok. Bueno, comienzo diciendo que estos principios han sido acordados en el ámbito internacional, en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, y que se plantean no con el carácter de mandatorio, no son vinculantes, no son obligatorios para los gobiernos de los países miembros de la ONU. Son, digamos, lineamientos que deseablemente se busca que se recojan. De todos ellos, y haciendo una respuesta puntual a la interrogante,
Yo creo que el que no se ha recogido, o el que se ha recogido bastante menos, es el que tiene que ver con la rendición de cuentas. Y esto lo asocio a la muy clara exposición del maestro Lenin. En efecto, aunque lo deseable, y no solamente en el ámbito de la política pública en seguridad, sino en cualquier otro ámbito de intervención pública, debiera haber una clara referencia a los datos, a la evidencia, a la información, y a partir de esa evidencia formular programas sobre los cuales se rindiera cuentas. Este ha sido un esfuerzo muy parcial, muy insuficiente, porque además no se dispone con una experiencia amplia y con los conocimientos técnicos en materia de evaluación de política pública en el ámbito local. Ahí hay mucho que avanzar. Esa sería la respuesta, en mi opinión, sobre estos 8 principios revisados en mi exposición. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta que dice, ¿qué dice la evidencia acerca de las políticas de seguridad pública en zonas metropolitanas? ¿Hay una tipología de cómo los gobiernos se coordinan? ¿Para quién? Para el doctor Pineda. Ah, ok. Bueno, yo diría que no se puede sintetizar si hay éxitos o fracasos en la materia. La verdad es que, como cito en la referencia del BID, ha habido una muy fuerte presencia en el diseño e implementación de políticas en materia de seguridad pública a nivel metropolitano. Decía yo en mi exposición que específicamente para el caso de América Latina, el BID registra más de 1,300 iniciativas en materia de seguridad a nivel ciudadano. De manera que hay un mundo de cosas, y entonces decidir cuáles sean las mejores o peores, los éxitos o fracasos, realmente es una respuesta muy compleja y preciso, porque cuando se evalúa en materia de política pública, hay distintos tipos de evaluación. Hay evaluaciones de procesos, hay evaluaciones de resultados, hay evaluaciones de diseño. Entonces, la diversidad de métodos para evaluar impide establecer una respuesta general sobre los éxitos o fracasos de las estrategias. Lo que sí se puede apreciar es que ha habido avances importantes en zonas específicas. Yo diría que los avances más exitosos en América Latina, que es el ámbito que yo conozco mejor, se encuentran en los países que han alcanzado un desarrollo institucional más alto. El desarrollo institucional es un concepto genérico en el ámbito de la política pública que tiene que ver con rendición de cuentas, con apego a la legalidad, con participación ciudadana, con eficacia en la ejecución de políticas. Y los países que están más avanzados en ello en América Latina son 3: Costa Rica, Chile y Uruguay. Entonces, en las zonas metropolitanas de estos 3 países podemos documentar que en efecto se han reducido los niveles de delincuencia, y que estos en buena medida tienen que ver con la eficacia de las estrategias implementadas, pero no solamente en ellas, tiene que ver con el desarrollo socioeconómico que estos países han alcanzado. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor Pablo. Aquí tenemos una pregunta para el maestro Lenin, que dice, ¿cuáles son las funciones que distinguen a la actual Policía Metropolitana de la Agencia Metropolitana de Seguridad? Bueno, a este punto quizás faltó aclararnos la exposición. La Agencia Metropolitana de Seguridad era una instancia que únicamente se dedicaba, al menos en el diseño, para diseñar políticas públicas de alcance metropolitano. Es decir, no tenía una intervención en el ámbito operativo. De hecho, específicamente se aclara en el convenio de creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad que el tema operativo de la policía quedaba en manos de las policías o de los gobiernos municipales, lo que de hecho prácticamente subsiste hasta hoy. O sea, este tema de la policía metropolitana, o sea, prácticamente quedó como un eslogan, ¿no? O sea, hay una valoración de distintas instancias, incluyendo de distintas universidades,
donde dicen realmente pues que la Policía Metropolitana de Guadalajara pues está en el papel, o sea, no hay una operación como tal, ¿no? De efectivos, y bueno, nada más vean el número de 50, si es que además alguno no está enfermo, es un número realmente simbólico, por decirlo menos. Entonces, la diferencia está ahí, o sea, la agencia metropolitana no consideraba personal operativo y en teoría la policía metropolitana ahora al menos contemplaría los policías de todos los municipios, que en teoría el número rondaría los 7,000, 7,500, y pues vean ustedes que el dato que se da por cuestiones de medios de información es como 50. Ok, perfecto, muchas gracias. Viene una segunda pregunta que esa se la voy a plantear a los dos, primero que la conteste el doctor Pablo y después el maestro Lenin. Dice, ¿cuál es su opinión respecto a cómo está llevando a cabo sus acciones en materia de seguridad la 4T? Bueno, quién sabe qué quiera decir eso de la 4T, pero bueno, intento dar una respuesta seria a esa pregunta. El gobierno actual se ha caracterizado por un muy deficiente desarrollo institucional en la ejecución de políticas públicas. Hace rato referí cuáles son las características del desarrollo institucional, y más específicamente en la gestión gubernamental. Voy a citar 2 o 3 ejemplos, no del ámbito de la seguridad pública, a donde se puede verificar que hay un fuerte deterioro en el desarrollo de la implementación de políticas públicas en México, en el ámbito federal. El Plan Nacional de Desarrollo, que la Ley de Planeación establece, debe formularse en los primeros meses del nuevo gobierno, se tardó en darse a conocer, se dio a conocer después de la toma de posesión, cuando los primeros 6 meses, y los planes, los programas en cada uno de los ámbitos de política públicas que se derivan del plan, se fueron dando a conocer prácticamente a los 2 años de inicio de gobierno. Ahora bien, esto documenta cuál es la falta de oficio del nuevo gobierno. Pero Mexicanos Unidos contra la Corrupción ha documentado que por lo que va a política social, de los 20 nuevos programas sociales del nuevo gobierno, solamente uno, tiene reglas de operación como lo establece la ley en la materia, que es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que define cuáles son las características de las reglas de operación. En breve, y para darle la palabra al maestro Lenin, no solamente el nuevo gobierno ha dado cuenta de una carencia de oficio en la gestión pública, sino ha operado con mucha discrecionalidad en la asignación de los recursos públicos. Lo ha hecho por decisión propia, porque de eso están hechos, y lo ha hecho también porque el electorado le dio la mayoría en el Congreso, que como sabemos se violenta el artículo constitucional que establece que la sobrerepresentación no puede rebasar el 8% a través de distintas triquiñuelas para integrar a la bancada de Morena a otros partidos políticos. Y entonces es el caso que en la actualidad el gobierno federal opera con demasiada discrecionalidad, opera con falta de oficio y opera además con un débil desarrollo institucional que se refleja no solamente en materia de seguridad pública, sino en otros ámbitos de intervención gubernamental. En concreto, y como aparece en la lámina correspondiente de mi exposición, la mayor expresión de la inseguridad en este país, las muertes dolosas, han crecido en el nuevo gobierno, y esa es la mayor evidencia de que las cosas se están haciendo mal. Ahí lo dejaría mi respuesta. Perfecto, muchas gracias. Maestro Lenin, la misma pregunta. Gracias. Pues mira, la verdad es que no, yo creo que no es un tema que sea mi tema, como para poder dar una opinión al respecto. Y entonces en esa parte me abstengo de hacer una respuesta a la pregunta directa, porque además es una pregunta muy, muy compleja de suyo, porque primero había que definir si efectivamente hay una política expresamente de la 4T como tal, ¿no? Pero bueno,
yo lo que destacaría dos son más bien cosas relacionadas con el tema que conozco, es que, bueno, la política del gobierno federal en las metrópolis prácticamente o sea, lo diría al revés, o sea, no hay un apoyo expreso del gobierno federal para el tema de las metrópolis. Y bueno, entonces, en ese sentido, o sea, no hay definida una política pública para las metrópolis, lo cual no sé si sea malo, porque yo creo que algo que dejo también como una reflexión, ya en este caso a los especialistas en el tema, es que, bueno, no obstante que estamos metidos en la discusión de lo metropolitano, porque es un fenómeno que se tiene que estudiar y se tiene que valorar y se tienen que dar opciones, o sea, yo creo que no está descartada el tema de el fortalecimiento de los gobiernos municipales. O sea, nosotros ya estamos pensando en un segundo nivel de discusión, o sea, para pensar el espacio metropolitano como una entidad sola, lo cual es muy complejo, y estamos como desdeñando el fortalecimiento de los municipios para que alcancen la autosuficiencia mayor y sea una forma distinta de atender los problemas en una metrópoli. Yo digo que es un tema que no está inacabado, pero al menos diría que el gobierno federal no ha apostado. Tan es así que había una partida que entiendo que ya para este presupuesto no está considerada, que es el Fondo Metropolitano, que es un recurso que se asigna en el presupuesto federal para las metrópolis, que en este año no existe. Bueno, entonces, bueno, ese sería lo que pudiera yo comentar. Por último, nada más quisiera compartir, o así como anecdótico, porque aquí lo anoté, sobre el tema de la transparencia y la información. Nada más se los pongo así, incluso en la creación de la Policía Metropolitana hay un caso chusco, que es el caso nada menos de Ixtlahuacán, de este municipio tan peculiar del área metropolitana de Guadalajara. Y me tomé el tiempo para revisar el acta de ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos cuando se puso a discusión de parte bueno, al pleno del ayuntamiento de Ixtlahuacán, de si se adherían al convenio para la creación de la Policía Metropolitana. Y quisiera citar textualmente cómo lo expuso el presidente municipal al resto de los regidores o de los municipios. Dice, el presidente municipal, al explicar el objeto de la firma del convenio para la creación de la Policía Metropolitana, les indicó: este punto es para acabar de dar formalidad a la Policía Metropolitana, donde se hacen las modificaciones, y recordemos que antes era la Fiscalía Metropolitana, hoy es Metropolitana. Ese es el tema en sí. Eso se votó de manera unánime para que se adheriera un municipio a la creación de la Policía Metropolitana. Ok, muy bien, muchas gracias, maestro Lenin. Una siguiente pregunta para el maestro Lenin. Nos dice, ¿qué consecuencia tiene que una zona metropolitana haya distinción de sueldos entre los policías de cada municipio de dicha zona? Pues mira, es un tema que aparentemente se puede resolver de manera simple, pero es un tema complejo. ¿Por qué? Digo, todo el mundo supone que donde hay policías que tienen una percepción menor a otros, son más proclives a la corrupción, y que si tú quieres homologar, o sea, un cuerpo de policía en una metrópoli, uno de los temas que se tendrían que atender es homologar los salarios para hacer prácticamente que incluso pudiera haber hasta una rotación de los policías en toda esta área metropolitana, y la asignación de una percepción igual pudiera dar lugar a que se pueda tener una exigencia igual para todos. De hecho, hay un estudio dentro de parte de la Agencia Metropolitana de Seguridad, donde hace una valoración sobre el tema razonablemente amplia, no sé si tan profunda, que por cierto está muy interesante eso, porque la información que obtuvo la Agencia Metropolitana de Seguridad lo obtuvo por peticiones vía transparencia. Y digo, a mí me llama la atención ese dato, porque uno dice, bueno, si no hay coordinación para que compartan la información, y que la tienen que hacer, porque además en un informe que presentan sobre el tema acompañan los oficios de las peticiones que hicieron a los ayuntamientos para que se les diera la información. Pero bueno, yo creo que es un tema que pudiera ser un prerequisito para que pudieran funcionar, pero obviamente no garantiza
que el que le paguen un sueldo mejor a alguien sea inmune al tema de la corrupción. Y yo creo que ese tema sí sería importante no pasarlo por alto, porque si suponemos que si todo el mundo le pagan igual que los que les pagan más, que creo que lo estaban tasando, por ejemplo, a policías de rango general, o sea, muy básico, a 18,000 pesos mensuales, lo cual no suena mal, porque algunos ganaban 8,000 pesos en la zona metropolitana, entonces había una diferencia de más del doble. Ya para los mandos superiores o para los llamados comisarios, los rangos andaban alrededor de 50,000 pesos. Entonces, eso seguramente le vendría muy bien. Pero nada más por dar otro dato, para ver la complejidad del tema de la seguridad, 3 municipios de los que integran el área metropolitana de Guadalajara han sido intervenidos desde 2014 a la fecha, porque se ha considerado que están infiltradas los policías, las corporaciones, incluyendo el caso de Islahuacán de los Membrillos. Pero hay otros más. En algún momento fue Tlaquepaque y en algún momento incluso fue Tlajomulco, uno de los municipios también como emblemáticos de la zona metropolitana. Perfecto, muchas gracias. Ya otra pregunta para el maestro Lenin. Nos dice, ¿cuál sería el mecanismo institucional que se debería diseñar entre gobiernos municipales para operar una policía auténticamente metropolitana sin renunciar al monopolio del uso de la fuerza que se le otorga a la Constitución de los municipios? Úchales, yo creo que si puedo responder esa pregunta, no se me darían el Nobel o algún porque realmente creo que es la pregunta del millón, pero me parece que es la pregunta válida. O sea, nada menos esa pregunta pone la complejidad sobre el tema. O sea, lo que yo podría decir, incluso que en un proceso de integración metropolitana, el último tema, si es que se quisiera tratar como un tema metropolitano a nivel operativo, sería el de la policía. O sea, se requiere un proceso de integración entre los distintos órdenes de gobierno para que ya cuando tengan un nivel de maduración importante, quizás brinque al tema de la seguridad pública, porque ciertamente el sentido común podría decirnos que es mejor que haya una policía metropolitana, ¿no? Porque de esta forma puedes coordinar la política, pero la complejidad que eso va a tener para que un presidente municipal, que más allá de que le interesa una buena gestión, haya un componente político en esa función, es una variable que complejiza mucho el tema. O sea, porque hace que se tenga que ceder el poder, y el poder, diría yo, más importante para el ejercicio de un gobernante. Entonces, es un tema complejo, y se requeriría yo que para que eso ocurriera, un proceso de maduración de larga data para que se pudiera llegar a decidir que es conveniente nombrar a un jefe de policía. Ya lo decía por ahí en su intervención el doctor Pineda. O sea, no sé si es el mejor ejemplo, pero un buen ejemplo es el caso de Estados Unidos. O sea, el jefe de la policía de un municipio es una figura de renombre, ¿no? O sea, tiene un estatus de reconocimiento social, y tristemente en nuestro caso, pues yo no sé, incluso en municipios pequeños seguramente no sabrán ni cómo se llama el jefe de la policía, ¿no? Y además la opinión que puedan tener de él, pues seguramente en un caso muy excepcional será favorable. Entonces, de ese tamaño es el reto, creo que hay que tener para que podamos llegar el día que podamos depositar como sociedad, más allá del gobierno, y por eso creo que es importante el tema de la participación ciudadana, aunque este tema me cuesta incluso trabajo decirlo, porque eso de participación ciudadana está muy manoseado, pero digamos, la participación de actores no gubernamentales en los procesos de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque los gobiernos difícilmente van a ceder el poder, y los que lo tendrían que ceder son los ciudadanos. De hecho, nada más doy otro dato. La percepción que puede tener un ciudadano de una metrópoli, de lo que es una metrópoli, es prácticamente inexistente. O sea, yo creo que ese sería como el proceso gradual de socialización, de concientización, de que la gente, más allá de vivir en una localidad, pertenece a otro espacio que es metropolitano y se empiece a apropiar de él. De otra forma, yo veo muy complicado ese proceso. Perfecto, muy bien. Pues ya para ir cerrando este seminario, tenemos aquí un comentario que dice: ¿cómo sería castigado Morena como gobierno por las grandes ciudades integrantes de las zonas metropolitanas ante la baja en recursos para ese rubro? Comencemos primero con el doctor Pablo y después el maestro Lenin. Bueno, yo
comenzaría mi intervención diferenciando dos planos. El primer plano es el de la identificación del electorado con un gobernante y el segundo plano es el del desempeño de este gobernante. En el caso de México, como ha sucedido con frecuencia en otros países, hay una distinción muy clara entre ambos planos. La ciencia política ha discutido mucho sobre el particular, pero lo cierto es que con frecuencia los electores no emiten su voto castigando al gobernante en turno porque su desempeño es deficiente, sino lo emiten en función de las expectativas, las simpatías, las esperanzas que se tienen sobre ese gobernante. Yo creo que eso está sucediendo actualmente en el caso de México. Si uno revisa las encuestas de aceptación que tiene López Obrador, son muy elevadas, pero esas mismas encuestas dan cuenta de que el ciudadano promedio está insatisfecho sobre el desempeño del gobierno. Entonces, aquí se da una situación razonablemente compleja, porque si uno se remite a los indicadores concretos, verificables, por instancias generadas inclusive por el propio gobierno, puede uno concluir que el actual gobierno es un desastre. Doy 4 o 5 datos que cualquiera que quiere los puede verificar. Número 1, México es en este momento el primer lugar en el planeta Tierra del número de muertes por COVID por cada millón de habitantes. Número 2, México está entre los primeros lugares de los países que tendrán una caída más fuerte en el Producto Interno Bruto producto de la pandemia, alrededor de 10 puntos porcentuales. Número 3, México está entre los países que tienen también por cada 100,000 habitantes el número mayor de muertes violentas. Lo mismo vale con desaparecidos. En lo que va del régimen ya van más de 23,000 desaparecidos, van poco menos de 60,000 muertes violentas y demás, etcétera. Entonces, si hemos de creer que los electores emiten su voto en función del desempeño del gobierno, hombre, no entiendo por qué ningún ciudadano mexicano vaya a votar por Morena. Pero el tema es otro. El tema es que sigue habiendo mucha gente que tiene unas enormes esperanzas sobre el actual gobierno. Yo confieso que no entiendo por qué, pero así son las cosas, ¿no? Y esto no debería extrañarnos. Cierro mi intervención señalando un ejemplo peculiar. En 1933, el pueblo más culto del planeta Tierra, o sin duda uno de los más cultos, votó por Adolfo Hitler. O sea, a diferencia de Fidel Castro u otros tantos dictadores, Adolfo Hitler llegó al poder por el voto popular y por el voto del pueblo más ilustrado, del pueblo más culto que había en aquellos años. Lo que quiere decir que ya a tono con lo que se le atribuye a Winston Churchill, los regímenes democráticos son los peores regímenes. Después de todos los demás, termina la reflexión, ¿no? Entonces, que el electorado vaya a castigar a Morena, porque como bien mencionó el maestro Lenin, hay una caída en el presupuesto destinado a las zonas metropolitanas, no lo sé, desearía que sí, porque al final del día los gobiernos, si sirven para atender los problemas de la sociedad, y ciertamente es el caso que este gobierno no los está resolviendo. De manera que vamos a ver qué sucede al respecto. Perfecto, muchas gracias. Adelante, maestro Lenin. No, muy breve. O sea, coincido en la parte de la exposición del doctor Pablo, en el sentido de que es muy difícil que por un tema en específico pueda haber, o sea, como un determinante del voto, ¿no? O sea, el gobierno, en el mejor de los casos, se evalúa de forma más amplia. Y la exposición que hace el doctor, o sea, da pie para ver que puede haber opiniones como las de él, donde les es incomprensible que alguien apoye un gobierno porque los datos que él pone sobre la mesa darían lugar a que sería un absurdo, pero hay otros que voltean hacia otros lados y ven los méritos que seguramente no se ven del otro. Entonces, en resumen o en conclusión, yo lo que diría es que, o sea, no sería posible identificar o vaticinar el impacto que pudiera tener, pero sí dudaría yo de que lo tuviera por el hecho de que no se asignaran recursos, porque
porque el grueso de la gente no va a percibir si llegó recurso por algo. Lo va a medir por otros temas más cercanos a ella, y quizás lo ve incluso a nivel más local que a nivel federal. Perfecto, pues muchas gracias. Aquí cerramos la sesión del día de hoy. Excelentes participaciones. La licenciatura en Gestión y Administración Pública, pues les agradece, así como la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, que nos cedieran un poco de su tiempo para estas grandes temáticas, ¿no? Que nos dan para mucho. Yo creo que nos podemos quedar varias horas y seguir discutiendo sobre el tema, ¿no? Pero pues muchas gracias. La licenciatura pues les agradece por su participación, así como la Universidad de la Ciénega, y les cedo la palabra al doctor Javier Rosiles. Bien, muchas gracias, Norwin. Pues yo nada más pues agradecerle al maestro Lenin y al doctor Pablo su participación, el tiempo que invirtieron para estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, y pues muchas gracias, Norwin, por la moderación, y muchas gracias, doctor Alberto, también. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Un gusto, muchas gracias, y la Universidad de la Ciénega es su casa y los esperamos pronto por aquí. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos y muchas gracias por la invitación. Bonita tarde. Igualmente. Igualmente, bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, no se olviden, martes a las 6 de la tarde, por aquí nos saludamos con otro interesante tema. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.